La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una alteración neurológica poco frecuente producida por una proteína llamada prión. Existen formas genéticas hereditarias e infecciosas en las que la causa de la aparición del prión es desconocida en la mayor parte de los casos informados. Se trata de una enfermedad de naturaleza degenerativa con un pronóstico de sobrevivencia muy baja, que afecta aproximadamente a una persona por millón a nivel global. Se cree que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ocurre por una forma anormal de proteínas celulares normales llamadas priones. Los priones normales son inofensivos y se encuentran en todo el cuerpo, aunque son más abundantes en el sistema nervioso. Las formas infecciosas de las proteínas del prión cambian de forma y se agrupa, lo que puede provocar la pérdida de células nerviosas y otros daños cerebrales que se observan en la SJ. Los investigadores están examinando los priones asociados con esta enfermedad y otras enfermedades priónicas y están tratando de descubrir los factores que influyen en la infectividad y la transmisión de los priones. Otros proyectos están examinando cómo los priones anormales cruzan la barrera hematoencefálica protectora y se esparcen por el sistema nervioso central. Los hallazgos pueden identificar nuevas terapias para tratar las enfermedades priónicas. Me presento, mi nombre es Paula Palomino y ahora seguiremos con un poquito de la historia para entender esta enfermedad. Para ponernos en contexto sobre la historia de esta enfermedad, debemos tener en cuenta que esto ocurrió hace miles de años en la antigüedad. Sus síntomas pudieron haberse confundido con otro tipo de demencia durante siglos. Entonces, en el año 1920, el neuropatólogo alemán Alfons Maria Jakob describe una serie de casos de 6 pacientes con espasticidad y demencia progresiva asociada a una degeneración neurológica. Con el tiempo, otro neuropatólogo alemán, Hans-Georg Creutzfeldt, publicó de manera independiente un caso similar. Jakob atribuyó el descubrimiento de la enfermedad Creutzfeldt por haber descrito el síndrome por primera vez, sin darse cuenta que él mismo lo había hecho de forma paralela. Pero debemos tener en cuenta también que el primero en hacer uso del término enfermedad de Creutzfeldt-Jakob fue Walter Spielmeyer en el año 1922. Algunos de los casos de los clínicos que ellos describieron en sus primeros documentos sobre la SJ no corresponden con los criterios actuales sobre la misma, por lo que se considera altamente probable que algunos de los casos estudiados en sus investigaciones inicialmente fueran víctimas de otra enfermedad. Por otra parte, tenemos a la variante iatrogénica, es decir, de origen en el medio hospitalario. Fue descrita por primera vez en 1974 en un paciente que había recibido un trasplante de córnea de un donante que sufría la variante espontánea de la enfermedad. En esta historia tenemos presente que en el año 1966 la SJ tipo Kuru fue transmitida al chimpancé probando su capacidad infecciosa. Este carácter infeccioso de la enfermedad fue descrito luego en 1968. Inicialmente se pensaba que este agente causal era el virus, encontrándose luego que era la glucoproteína mal doblada y que puede tener condicionamiento genético. La proteína prión fue identificada en estudios por Stanley B. Prusner en 1982, por lo que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1997. Fue descubierto luego que el componente genético se encuentra en el brazo corto del cromosoma 20. En un principio se creyó que el origen de la SJ y otras EET existía un virus lento u otro organismo desconocido. Sin embargo, estos nunca han podido ser aislados. Además, el agente que ocasiona la SJ tiene varias características que son raras en microorganismos tales como virus y las bacterias. Es inmune a todos los métodos comunes de esterilización, no contiene ninguna información genética en forma de ácidos nucleicos, ADN o ARN, y presenta generalmente un largo periodo de incubación antes de que aparezcan los síntomas. En algunos casos, este lapso puede ser de hasta 40 años. La teoría científica principal afirma que estas ET no son ocasionadas por un microorganismo, sino por un tipo de proteína llamado prión, identificado como PRPSC. Los priones se presentan en forma normal como una proteína inocua halladas en las células del cuerpo,
que controla ciertos aspectos de la vida celular. Sin embargo, el prión puede tomar también una forma infecciosa capaz de ocasionar la enfermedad. Este es el motivo de que el sistema inmune no sea capaz de luchar contra el prión, ya que se trata de una proteína propia cuya presencia es normal en todas las células del cuerpo. Las formas inocas e infecciosas de la proteína y el prión son casi idénticas, pero la forma infecciosa adquiere una configuración plegada diferente a la de la proteína normal. En la ESJ adquirida, el prión ingresa al organismo a través del contacto de priones infecciosos. En la ESJ hereditaria, el gen responsable de producir la proteína normal ha sufrido una mutación tal que solo es capaz de producir la proteína patológica. Las características más letales de estos priones patológicos es que, aunque haya un solo de ellos, esta única molécula es capaz de reconfigurar a sus similares normales, produciendo una especie de imparable reacción en cadena que deja al organismo sin moléculas sanas. Una vez que aparecen las proteínas de los priones anormales, se unen y forman fibras o acumulaciones llamadas placas amiloides, que pueden verse al microscopio. Las fibras y las placas pueden comenzar a depositarse años antes que empiecen a aparecer los síntomas de la ECJ. Todavía no está claro el papel que desempeñan estas estructuras en la enfermedad o cómo pueden afectar a los síntomas. En las EET hereditarias se han identificado varias, hasta 20, mutaciones diferentes en el gen de los priones. Las mutaciones específicas que se encuentran en cada familia afectan posiblemente al tipo de EET que experimentará, a la frecuencia con que aparece la enfermedad en la familia y el tipo de síntoma más notable. Sin embargo, no todas las personas con mutaciones en el gen de los priones adquieren la ESJ. Esto indica que las mutaciones pueden meramente aumentar la susceptibilidad a la ESJ y que tal vez existan otros factores aún desconocidos que también desempeñen un papel en la enfermedad, sin descartar el contagio por diversas vías. Se conocen 3 tipos principales de esta enfermedad. El tipo esporádico aparece entre los 60 a 65 años espontáneamente sin razón conocida. Es el tipo más común de esta enfermedad, representando el 85% de los casos. Los individuos que padecen este tipo de enfermedad mueren al año de desarrollar los síntomas. Está también el tipo familiar, causado por cambios en el gen que codifica la proteína priónicas. Las personas que desarrollan esta enfermedad heredan los cambios genéticos de uno de sus padres. Este tipo de enfermedad representa el 10 al 15% de los casos y se desarrolla a una edad más temprana que el tipo esporádico. Algunos tipos genéticos aparecen a partir de los 20 y 40 años. Y por último, está el tipo adquirido, que ocurre por el contacto con el tejido infectado, generalmente durante un procedimiento médico, y se estima que representa el 1% de los casos. Los individuos con el tipo familiar y adquirida de esta enfermedad, aparte de desarrollar la enfermedad a una edad más temprana, como ya mencionado, sobreviven algo más de tiempo que los que padecen la enfermedad de tipo esporádica. Para un diagnóstico correcto de la ESJ es muy difícil porque a menudo los síntomas pueden confundirse con los de otros trastornos neurológicos progresivos, como la del Alzheimer o la enfermedad de Huntington. Sin embargo, la ESJ ocasiona inconfundibles cambios en el tejido cerebral claramente visibles en la autopsia. También tiende a ocasionar un deterioro más rápido de las capacidades del paciente que la enfermedad del Alzheimer o la mayoría de los demás tipos de demencia. En la actualidad no hay prueba diagnóstica certera para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Cuando un médico tiene sospecha de la presencia de esta enfermedad, la primera preocupación es descartar otras formas tratables de demencia como la encefalitis y la inflamación en el cerebro o la meningitis crónica, por lo que se requiere la evaluación de un neurólogo cualificado. Las pruebas estándar del diagnóstico incluyen una punción espinal para descartar otras causas de demencia y un electroencefalograma para registrar el patrón eléctrico del cerebro, que puede ser particularmente valioso ya que muestra un tipo específico de anomalía en la ESJ. La tomografía computarizada del cerebro puede ayudar a descartar otras posibilidades de que los síntomas sean resultados de otros problemas, tales como un ataque al corazón o un tumor cerebral. Las exploraciones del cerebro mediante imágenes de resonancia magnética también pueden poner de relieve patrones característicos de degeneración que ayuden a diagnosticar esta enfermedad. La única forma de confirmar el diagnóstico de la ESJ es mediante una biopsia o autopsia cerebral. En la biopsia cerebral, el neurocirujano separa un pequeño trozo de tejido
el cerebro del paciente a fin de que pueda examinarlo un neuropatólogo. Este procedimiento puede ser peligroso para el paciente y la operación no siempre obtiene el tejido de la parte afectada del cerebro, debido a que un diagnóstico correcto de la SJ no mejora el pronóstico ni las posibilidades de tratamiento. La biopsia cerebral no se aconseja a menos que se necesite para descartar un trastorno tratable. No existe algún tratamiento que pueda curar, mejorar, ni siquiera controlar la sintomatología en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los investigadores han sometido a prueba muchos fármacos, entre ellos la amantadina, los esteroides, el interferón, el aciclovir, la clopromacina y diversos agentes antivirales y antibióticos. Ninguno de estos tratamientos han demostrado ser beneficiosos. El único tratamiento posible en la SJ tiene como propósito principal aliviar los síntomas hasta donde sea posible y mejorar la calidad de vida del paciente. Los medicamentos opiáceos pueden ayudar a reducir el dolor si se presenta. El clonazepam y el valproato de sodio pueden ayudar a paliar el miclona. Otra cosa que se puede hacer es que durante las últimas etapas de la enfermedad, cambiar de posición al paciente para evitar lesiones y escaras propias de la postración en cama. También puede emplearse un catéter para drenar la orina si el paciente no puede controlar la función de la vejiga, y también puede utilizarse alimentación artificial, incluyendo líquidos intravenosos. A continuación se va a exponer un caso clínico para mostrar la dificultad de tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad. El paciente es un hombre de 69 años, no fumador, con una ingesta de 20 gramos de etanol al día, trombosis venosa profunda y espondiloartrosis. Este paciente comenzó con un cuadro de trastorno cognitivo de progresión rápida y con alteraciones en la conducta, y por este motivo fue ingresado en el hospital. A estos trastornos se le sumaron la forma progresiva de trastornos de coordinación motora como ataxia cerebelosa, dificultades en la elaboración del lenguaje y contracciones musculares bruscas e involuntarias. Las pruebas que se le realizaron al paciente no aportaron información que orientara al diagnóstico, por lo que la familia solicitó el alta hospitalaria, continuando el estudio del seguimiento médico en su casa. El paciente permaneció en cama y dependiente para todas las actividades básicas diarias. Unos meses más tarde, el paciente fue remitido a la unidad de cuidados paliativos. En este momento, el paciente estaba somnoliento, desorientado. Tenía la tendencia de llevar la mirada de izquierda y padecía de hemiparesia derecha con mioclonias. La hemiparesia es la disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta al brazo y pierna del lado derecho. Y las mioclonias son movimientos involuntarios breves y rápidos. Pocos días después empezó a presentar convulsiones y un nivel de conciencia progresivamente deprimido. Para las convulsiones y las mioclonias se administraron 2,5 miligramos de midazolam cada 4 horas al paciente, y para el dolor se le administraron 5 miligramos de cloruro mórfico cada 8 horas. Con ambos fármacos se obtuvieron buenas respuestas. Finalmente, tras 24 horas y debido al cuadro de probación, el equipo de la unidad de cuidados paliativos, en consenso con la familia, aplicó la sedación paliativa al paciente y se le administraron 7,5 miligramos de midazolam cada 4 horas, y finalmente el paciente falleció a las 48 horas. Tras el fallecimiento del paciente se realizó una necropsia, de la que resultó que el diagnóstico de la enfermedad que padecía el paciente era una encefalopatía espongiforme compatible con la esporádica. Con este caso clínico podemos ver la rápida progresión de los síntomas y lo difícil que es diagnosticar este tipo de enfermedad.